estafador, ¿me entiende? Ha pagado 1.500 euros por un vuelo inexistente que sale de un aeropuerto que no tiene aviones. Bangkok es una obra que trata sobre la actual crisis económica y sucede en un aeropuerto vacío que se encuentra en el territorio nacional, es decir, podría ser cualquiera, puede ser Castellón, podría ser Lleida, podría ser el aeropuerto de Murcia. Es un pobre idiota al que le han engañado de la manera más estúpida, ¿me entiende? Un viejo ignorante, eso es lo que es usted, joder. Un momento, no, un momento. No. Esto no está pasando, ¿de acuerdo? Yo tengo un billete, ese billete legal. Ya lo tengo sé. derecho a viajar. He intentado, al escribirla, reflejar un poco la situación en la que se encuentran muchísimos españoles, toda una generación de jóvenes que están un poco apartados de la sociedad, en el sentido de que no encuentran trabajo y no tienen futuro, con una generación anterior, que es un poco la que está en el poder, la que detenta el poder económico y social, y cómo chocan durante la obra con sus dos visiones sobre la situación y sobre la realidad, cómo perciben la misma realidad en el país. Nosotros aprendíamos el oficio a base de hacerlo. La gente no necesitaba irse a la otra punta del mundo a pensar qué es lo que verdaderamente quería hacer, porque la gente se pasaba el día haciendo, trabajando.